vosotros 10 razones para rezar el rosario. Estamos en el mes de mayo y sé que muchos de los que me estáis escuchando ahora mismo lleváis el rosario pues en vuestro bolsillo. Muchos de nosotros hemos hecho pues eso, ¿no? De ese llevar un rosario con nosotros, pues un signo de sabernos acompañados por María. Es un signo que visualiza pues esa encomienda, ¿no?, que le hizo Jesús a María. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Parece que llevando un rosario y una medalla del escapulario, nosotros, etcétera, pues visualizamos, ¿no?, esa encomienda. Bien, en este mes de mayo es bueno que reflexionemos sobre qué es el rosario. Hay un sacerdote oblato de la Virgen María, Fray Ed Brown, que hace ya algún tiempo pues sí, publicó una reflexión sobre 10 razones para rezar el rosario. Y yo, tomándome mis libertades, bueno, pues también voy a servirme de sus reflexiones para expresarlo con vosotros, ¿no? 10 razones para rezar el rosario. A ver, la primera. Nuestra Señora, nuestra Madre, nos lo ha dicho que lo hagamos y nos lo ha dicho con frecuencia. Por ejemplo, pues a los videntes de Fátima se les apareció en 6 ocasiones, ¿no? 6 fueron las apariciones que tuvo la Virgen María en Fátima. Y en las 6 ocasiones les pidió a los pastorcillos que rezaran el rosario. Es curioso porque se suele distinguir las 6 apariciones, ¿no? La primera aparición fue en la que les pidió esto, la segunda fue la que les prometió esto. Sí, pero nos olvidamos de que aunque en cada una de las apariciones hubo mensajes específicos, hubo algo que fue constante, continuo en las 6, que fue pedirles que rezasen el rosario por la salvación del mundo. Entonces digo yo que cuando algo es tan continuo, constante, perseverante, y es la propia Madre del Cielo la que viene a nosotros y nos lo pide y nos lo insiste, digo yo que ya solamente ese argumento de autoridad debería de decantarnos, ¿no? La Madre del Señor está pidiéndonos eso. Es como si ella nos dijese: oye, mi hijo me pidió que te cuidase, ahora ayúdame a cuidarte. Reza el rosario, ¿no? Ayúdame a cuidarte y ayúdame también a cuidar el mundo. Es como si ella nos pidiese que nos integrásemos, ¿no?, en ese misterio de maternidad suya hacia el mundo. María nos lo pidió, de una manera muy solemne. Segunda razón que creo que también es muy importante. El rosario, el Ave María, esa Ave María que repetimos, ¿no?, y los Padre Nuestros, ¿no?, por supuesto, ¿no?, pues son una oración bíblica. El Padre Nuestro, por supuesto, lo es. Y el Ave María, la primera parte del Ave María, ese Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ese Ave María se ha compuesto desde el saludo del ángel Gabriel a la Virgen María: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, y también con la exclamación de Isabel al recibir en su casa a la Santísima Virgen María, en Ain Carén: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Por eso digamos que la primera parte, ¿no?, del Ave María pues nos introduce plenamente en esos misterios de la vida oculta del Señor, en la Anunciación, en la Encarnación y en esa acogida de María que hace Isabel cuando va a visitarle a ella, ¿no?, para ayudarle a dar a luz también a Juan el Bautista. El rosario es, por lo tanto, una oración bíblica. Jesús nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, y el Ave María nos pone en la presencia de la Anunciación y nos pone en la presencia de esa visitación de María al mundo. A veces en ciertos ambientes, especialmente, ¿no?, pues de tradición protestante,
pues se ha ridiculizado, ¿no?, la recitación del rosario, diciendo pues que no es una oración bíblica, que los católicos se apartan de la tradición bíblica, y como podéis ver, nada más lejos de la realidad. Y bueno, y con respecto al Gloria al Padre que rezamos al final de cada decena del rosario, pues fijaros qué otra cosa, ¿no? Estamos llamados a ser glorificadores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Por tanto, el rosario es una oración bíblica. En tercer lugar, tercera razón. Además, el rosario es una oración también que nos introduce plenamente en la tradición de la Iglesia, porque la revelación la recibimos no solo a través de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, sino también de la tradición de la Iglesia. Y fijaros que la segunda parte del Ave María, el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, esa segunda parte nació históricamente, es fruto de un largo proceso, de una larga tradición, y nació en la reacción contra la herejía de Nestorio, patriarca de Constantinopla, que negaba que la Virgen María fuera Madre de Dios. Y entre los obispos que combatieron en defensa del dogma de la maternidad divina, se destacó por su ardor el patriarca de Alejandría, San Cirilo, gracias al cual tuvo lugar el concilio de Éfeso, ¿no?, que se realizó en el año 431, en el que se proclamó de una manera solemne, ¿no?, una de las conclusiones de ese concilio del año 431 es que Santa María es Madre de Dios, ruega por nosotros. Así termina ese concilio. Pues eso, como os podéis imaginar, fijaros, ¿no?, eso nació de ese concilio y después se convirtió, ¿no?, allá por el año 1000, en los monasterios se comenzó a saludar se comenzó a integrar esa oración en el saludo del arcángel Gabriel a Nuestra Señora y en la exclamación de Santa Isabel, y de esa manera se integró la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia en esa oración del Ave María, ¿no? Entonces nos está enseñando a conocer el misterio de Dios, Santa María, Madre de Dios, desde los ojos de María. Cuarta razón por la que rezar el rosario. A ver, el rosario es un resumen del Evangelio. Es ver la vida de Jesús, los misterios de la vida de Jesús desde los ojos de María. Pues mira lo que son los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos. A los peregrinos a Tierra Santa, me suele gustar decirles, ¿no?, que la verdad es que cuando uno visita Tierra Santa le ayuda mucho para que luego hacer una composición del lugar cuando va a rezar cada misterio del rosario, y que todos los misterios del rosario, pues un peregrino a Tierra Santa visita los lugares, ¿no?, de esos 20 misterios, 5 gozosos, 5 luminosos, 5 dolorosos, 5 gloriosos. Únicamente hay un misterio, ¿no?, que se queda pendiente de visitar cuando uno va a Tierra Santa. ¿Y cuál es el último, el que queda pendiente? El último de los gloriosos, que es la coronación de María en el cielo. Ese queda pendiente de nuestra peregrinación a la Jerusalén celestial, ¿no?, que es la coronación de María en el cielo. Todos esos misterios que visitamos acontecen en esa vida de Jesús entre nosotros, ¿no? Y por lo tanto el rosario es un resumen del Evangelio. Quinta razón para rezar el rosario. El rosario nos asocia, el rosario nos santifica asociándonos a Jesús. Se trata de una oración contemplativa que lo que pretende no es que tú seas un mero espectador. Yo veo lo que le pasó a Jesús. No. Se trata de contemplarlo para que también tú penetres y seas asociado a esos misterios. Porque los misterios gozosos acontecen en ti, los dolorosos acontecen en ti, los luminosos acontecen en ti. En tu vida estás siendo asociado
a la vida de Jesús, a lo que aconteció con él, ¿no? Tú participas de la pasión de Cristo, participas de su glorificación, etcétera. Somos asociados, o sea, el rosario nos santifica asociándonos a la vida de Jesús. Los misterios no los vemos como quien ve llover al otro lado del cristal. No, no. Estamos plenamente metidos en ese mismo misterio que le acontece a Jesús. Porque también está aconteciendo en nuestra vida. Sexta razón. Rezamos el rosario para poder llevar la paz al mundo. La Virgen María, por ejemplo, en Fátima, ¿no?, lo advirtió con mucha fuerza. Rezar el rosario es crear un mundo en paz. Es poner las bases de un mundo en paz. ¿Por qué? Porque en el rosario se entroniza lo bueno, y en la medida en que se entroniza lo bueno, pues se va arrinconando lo malo. Esto es así. Si uno va poniendo... O sea, la mejor manera de expulsar el mal, ¿cuál es? Entronizar el bien. El mal por sí mismo, por sí solo, ¿cómo puede ser expulsado? No hay otro método mejor, que es que cómo se hace que el agua sucia de una esponja sea expulsada de esa esponja. Pues con agua pura. O sea, ¿cómo vas a quitar el agua sucia sino con agua limpia? Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? El rosario puede llevar la paz al mundo, pues porque estamos entronizando el bien en la medida que rezamos el rosario. Instrumento de la paz. Séptima razón. El rosario es una oración para superar los vicios. Tenemos hoy en día, yo creo que más que nunca, la conciencia de cómo el pecado nos esclaviza. Se te presenta diciendo, sé libre, haz lo que te dé la gana. Ya. El pecado es, en este momento no lo estamos viendo con más claridad que nunca, es un robarnos nuestra libertad, convertirnos en esclavos, ¿no? Vemos cuántas adicciones se generan de los malos hábitos de los que viene el pecado. Es una cadena que se nos impone de una manera auténticamente dictatorial, ¿no? El pecado crea hábito. El hábito degenera en vicio. Y el vicio ya termina en enfermedad. Es tremendo, ¿no? El pecado crea hábito. El hábito degenera en vicio. Y el vicio en enfermedad. Por ejemplo, pues esto que acabo de decir me lo entendería perfectamente alguien que ya ha adquirido la enfermedad del alcoholismo. Me lo entendería perfectamente, ¿no? Bueno, por eso, es la oración para superar los vicios. Nuestra Señora nos pide, ¿no?, que custodiemos, que guardemos la libertad, que guardemos nuestra pureza, luchando, ¿no?, contra la esclavitud de la carne. Octava razón. Porque es muy importante orar por la unidad de la familia. Aquella famosa frase, ¿no?, del padre Patrick Peyton. La familia que reza unida permanece unida. La oración por la unidad de la familia, ¿no? Porque una de las heridas más dolorosas es la de la ruptura de la familia, ¿eh? Y San Juan Pablo II pedía mucho rezar el rosario por dos intenciones, por la de la paz del mundo y por la de la unión de las familias. La paz del mundo y la unión de las familias. Y por cierto, a la hora de pedir por estas dos cosas, hay que decir que el mundo será lo que sean las familias. Luego vamos a pedir por la unidad de las familias, porque en eso se juega el futuro del mundo. Novena razón para rezar el rosario. A ver, el rosario es la onda de David. Es la onda de David para derrotar a Goliat. Es la onda de María para derrotar al diablo. Con la diferencia de que nosotros estamos rodeados de muchos Goliats, ¿eh? David tenía que derribar a un Goliat. Nosotros tenemos muchos Goliats del relativismo moral, el hedonismo, el materialismo. Tenemos muchos Goliats, ¿no?, que tienen algo de gigante
de gigante aparentemente invencible y diciendo, ¿cómo lucho yo contra este gigante? ¿A dónde voy yo, no? A ver, tú tienes una honda en tu mano, una honda, y esa honda para lanzar esa piedra certera, pues es el rosario. Agárrate a esa honda, ¿no? Agárrate a ella. No recuerdo, si me permitís, ¿no?, que comparta con vosotros un recuerdo que me viene ahora, pues hace ya bastantes años, ¿no?, en aquellos años terribles de los atentados de ETA. Recuerdo que un domingo a la tarde, ¿no?, pues recibí una llamada que había habido un atentado, y cuando llegué a un bar, ¿no?, en el que pues un guardia civil había sido pues tiroteado en la nuca, aquel hombre, el momento de caer, ¿no?, de caer en el suelo, que estaba prácticamente ya pues fallecido, había tenido el instinto de meter su mano en el bolsillo y agarrar las cuentas del rosario. Me impresionó, ¿no?, porque su mano estaba allí agarrando la puntita del rosario, y yo dije, fíjate este hombre, ¿no? Alguno pues hubiese dicho, no, lo primero que hago es coger y agarrar la pistola, ¿no? Fíjate, como quien agarra su arma, ¿no? Agarró con sus dedos las cuentas del rosario. Bueno, es la onda espiritual, es decir, una razón para rezar el rosario es entender que es nuestra gran arma. Somos pequeños, no pequeñísimos, y sin embargo en esa gran maternidad, ¿no?, de María, ella ha recibido la capacidad de interceder ante el Altísimo. Esta es la onda espiritual, ¿no?, capaz de derribar a este gran gigante, que en el fondo es Satanás, ¿no? Y la última razón. A ver, el rosario es un auténtico camino para que guardemos nuestros tesoros en el cielo. El rosario te ayuda a acumular tesoros en el cielo, ¿no? Dice, atesorad tesoros en el cielo, donde la polilla no es capaz de corroerlos, ¿no? Muchos santos nos han dicho, ¿no?, que el rosario nos ayuda a ser millonarios para la vida eterna. Es un instrumento para purificarnos en esta vida, para que no necesitemos la purificación después de la muerte. Atesorad tesoros en el cielo, que por intercesión de María seamos capaces de conseguir los bienes definitivos, ¿no? Que el dinero se va a quedar aquí todo, ¿sabéis? Y tantas otras cosas, todo esto se va a quedar aquí. Aquí lo importante es los bienes de gracia que acumulemos para la vida eterna. Eso es el rosario, que nos ayuda, ¿no?, a atesorar tesoros para el cielo, tesoros de gracia, de purificación de nuestra vida, ¿no? Bueno, son 10 razones, ¿no?, para rezar el rosario, que las resumo brevemente y que yo pienso que podría ser. Y si el Señor, además de llevar, ¿no?, porque una cosa es llevar el rosario en nuestro bolsillo, si el Señor me da la gracia de aprenderlo, a integrar plenamente en nuestra vida. Radio María nos ayuda mucho, pues rezando a distintas horas del día partes del rosario. Brevemente, por lo tanto, la primera razón, la Virgen María nos insistió muchas veces que rezásemos el rosario, especialmente en Fátima. Segundo, es una oración bíblica, con base especialmente en el Evangelio de San Lucas. Tercero, es una oración que nos integra en la tradición de la Iglesia para conocer a Cristo, sobre todo con el Concilio de Éfeso. El rosario es un resumen de la vida de Jesús del Evangelio, con los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Quinto, el rosario nos santifica asociándonos a los misterios de la vida de Cristo, que también acontecen en nosotros. En sexto lugar, el rosario es un instrumento para llevar la paz al mundo. Séptimo, es una oración para superar nuestros vicios e esclavitudes. Octavo, el rosario es la oración por la unidad de la familia. Noveno lugar, el rosario es una onda poderosa capaz de derrotar a ese Goliat que se yergue como aparentemente, ¿no?, enemigo invencible. Y por último, el rosario es el cauce, es el conducto
para atesorar bienes de gracia en el cielo. Que el Señor nos conceda, ¿no?, en este mes de mayo